El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos compartiendo este hermoso texto del Génesis donde vemos la llamada que Dios le hace a Abraham para que sacrifique precisamente al hijo que le ha dado, aquel con quien Dios cumple esa primera parte de esa promesa que le ha hecho y ahora le pide que lo sacrifique. Y veamos cómo, ¿verdad? Eso podemos mirarlo no desde quizá los conceptos humanos, sino desde esa mirada interior. Por eso, hablando un poco del ayuno, de lo que yo estoy dispuesto a ofrendar, que es el hambre. Recuerden que el hambre nos hace y nos descubre la debilidad. El Papa nos dice en este texto, el ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón, lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criatura, que su imagen y semejanza encuentran en Él su cumplimiento. Encuentran en Él. No es lo que yo pienso o dejo de pensar. Es en Él que da sentido a mi vida. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada. Este hijo no me pertenece. En el caso de Abraham, ¿verdad? Uh-huh. Quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Del amor recibido. La riqueza del amor recibido y compartido. Lo había recibido de Dios, lo comparto con Dios. Estoy dispuesto a ofrendarlo. Y ahí es donde se hace verdaderamente la purificación del corazón. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo. Había amado a Dios, le había demostrado que estaba dispuesto a ofrendarlo, pero había amado a su hijo, porque en el momento determinado lo arranca, lo salva, se detiene. Uh-huh. ¿Y qué pasa entonces? Citando a Santo Tomás, dice el Papa, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. El mal que no quiero para mí, no lo quiero tampoco para el otro. Ya en Laudato Si, el Papa hacía énfasis en esta realidad de cómo la llamada a ese privarnos de ciertos bienes materiales, porque al nosotros consumirlos desmedidamente, no solamente afectamos la naturaleza, sino que hay comunidades enteras de hermanos y hermanas que carecen y padecen a causa de ese uso descontrolado. Entonces, el yo privarme, no como solamente una cuestión, digamos así, ¿verdad?, litúrgica, religiosa, de sacrificio, ¿no? Sino como, precisamente como muestra de caridad, como muestra de amor. Cuando yo me privo, voy acumulando la riqueza del amor, que soy capaz incluso de, ya que lo he recibido, poder compartirlo. Y ahí se entiende lo que el Papa a continuación dirá. La cuaresma es un tiempo para creer. Y Abraham creyó. Sacrifícamelo, te lo voy a sacrificar. No lo sacrifiques, no lo sacrifico. Se cree la palabra. Es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Es decir, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien disponga. Por eso cumplir la voluntad de Dios es algo más que una simple inspiración. Ay, el Señor me dijo a mí, no. Es exigente. Ayunar entonces significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. Eso es lo que hace Jesús en el desierto. Uh-huh. Se libera de todo lo que estorba. Incluso, y ahora viene la aplicación a nuestros días, incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad, el Hijo de Dios Salvador. Entonces, en otras palabras, liberarnos de saturación. Sí. Estamos en una época, ¿verdad?, tan saturados de tanta información, tenemos tanto a nuestra disposición, que en vez de colaborar y contribuir a un mayor conocimiento,
nos limita y nos, ¿verdad? Se pone como piedra de camino para conocer. Y la gente conoce todo y no conoce nada, ¿verdad? Y ha escuchado todo y no ha escuchado, o ha oído todo y no ha escuchado nada. Y sabe de todo un poco, pero no de algo en concreto. Entonces, ese tiempo de desierto, domingo pasado veíamos, ¿verdad? Jesús en el desierto, que es privación, que es retirarse, que es sacar un espacio. Veamos el signo de la mascarilla, es hacer silencio, es ponérsela para solamente decir aquello necesario, articularlo de forma correcta, estar atento a la palabra. Y entonces, nuevamente, poder entonces, llenos de gracia, llenos de Dios, poder compartir aquello que hemos recibido. Y ahí entonces, dando un pasito litúrgicamente, podemos entender el Salmo. Queremos caminar. ¿Pero caminar en qué? En presencia del Señor. No sé si ha sido un poco confuso, ¿no? La forma en que hemos tratado de iluminar este texto bíblico, pero es que es visto en el conjunto de esta carta y visto en el conjunto de lo que queremos vivir esta Cuaresma, te abre unas perspectivas nuevas, distintas, diferentes. Te abre un horizonte que tú dices, wow, entonces el ayuno es algo más que privarme. No, es privarme, sí, pero tiene un sentido si yo lo entiendo. Y no es sino caminar en la presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Una versión del Salmo dice, tenía fe, aquí dice confianza, ¿no? Tenía fe, incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia. Desgracia. Desgracia quiere decir que no me siento amado, no me siento favorecido, no me siento querido. Así que aún en medio de eso yo confío en Dios. Yo tengo fe en Él, porque yo sé que por encima de todo Él me ama. Era un desgraciado Abraham que no tenía hijos. Exacto. Pero también es un desgraciado cuando tiene que sacrificar. Pero ahí confió, se fió y Dios lo premia. Así que si lo aplicamos ¿verdad? La primera lectura, aún en medio de esa desgracia, Abraham tiene confianza, tiene fe. Y lo expresa en lo que hace. El texto es bien claro. Toma a su hijo, va a la región, prepara la leña, hace un altar, ata a su hijo y va, cuchillo en mano, ya a sacrificarlo. Diligente, preciso, ¿verdad? Va cumpliendo lo que Dios le ha pedido, aún, ¿verdad? Desde lo que eso implica, la desgracia que implica él ofrecer a su propio hijo. Y eso porque tiene una mirada no purificada. O sea, él había visto lo que hacían los demás pueblos, pues yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Pero eso no es lo que Dios quiere, por eso la oración decía, purifica nuestra mirada interior. ¿Qué me pide a Dios? ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Y eso yo me lo tengo que preguntar en esta Cuaresma. O sea, lo que parece que todo el mundo, eso es lo que Dios me pide. Mira interiormente, descubre desde el silencio. Por eso, apaga, no te informes tanto, que a lo mejor sin verificar. A veces nos tragamos las informaciones. Hay una serie de noticias por ahí que la gente se las traga sin hacer un análisis crítico. Y tú dices, ¿pero dónde te sacaste? No, que lo dice ahí. Pero eso no es palabra de Dios. Entonces eso no está sobre la roca. No está escrito en piedra. Analiza, evalúalo. Ten conciencia crítica. Abraham aprende a tener esa conciencia crítica desde una experiencia dura. Yo me imagino que en un momento cuando Dios me dijo, ¿pero qué es lo que yo voy a hacer? Esto no puede ser. Y ahí es cuando da el salto. Y en el texto, ¿verdad? A mí me llama la atención cómo la primera llamada de Dios a Abraham, él lo llama Abraham, aquí estoy. Cuando le va a pedir el cambio, que dé el cambio, que ya está preparado para el cambio, lo llama 2 veces. Abraham, Abraham, o sea, con mayor insistencia, con mayor fuerza, con mayor, ¿verdad?, énfasis. Y entonces la respuesta de Abraham es la misma, en ambas dice aquí estoy. Pero la llamada del ángel, del Señor a través del ángel, en la primera es una vez y la segunda es aún mayor, porque lo que le va a pedir evidentemente supone un cambio, supone algo distinto y supone que entonces muestra también que Dios desea hacer eso, ¿no? Desea hacer eso. Y como premio, como bendición final, dirá el Señor, porque no te has negado, se has dispuesto, has confiado tan plenamente en ti, yo juro
por mí mismo, que te colmaré de bendiciones. Y empieza a enumerarla. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Por eso las tres grandes religiones que creen en el monoteísmo, es decir, en el único Dios verdadero, judaísmo, cristianismo y el islam, tenemos como padre de la fe a Abraham, curiosamente. Padre de los hebreos, padre de los cristianos y padre de los mahometanos, ¿verdad? De los musulmanes. Musulmanes, mejor dicho. Un hombre de confianza plena, de fe. Además de que será el bendición y que su descendencia será multiplicada, sus descendientes van a conquistar las ciudades de sus enemigos, van a tener, ¿verdad?, esa bendición. Pero además, a través de su descendencia se bendecirán todas las naciones. Así que la descendencia de Abraham también será bendición para otros, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Y lo que el Papa menciona, esa privación y ese ayuno que se convierte incluso en bendición, en compartir para el otro. Razón, has obedecido mi voz. Y el Evangelio hablará de eso. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Así que volvemos a la mascarilla. Si te has purificado, esa mirada interior, si eres capaz de entonces de cubrirte, impulsado por el Espíritu, yéndote al desierto, a un lugar callado, guardar silencio para buscar las palabras esenciales desde la escucha, podrás ver cosas mayores, podrás ver realidades futuras. Pausamos y en breve regresamos. El pan de la palabra. El pan de la vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.